¿vale? Entonces, el mejor momento para el peso durante este 2020 fue el 18 de febrero. El 18 de febrero el dólar estaba en 18.60, ¿ok? 18 de febrero. A partir de esa fecha, eh, tanto en los mercados financieros de Estados Unidos como de México, como los globales, empezamos con la gran caída, el gran crash, la gran crisis en los mercados derivada de COVID-19, la pandemia, ¿vale? Entonces, hacia el 18, 19, 20 de febrero empezaron a caer todos los mercados a nivel global. Entonces, obviamente fue el mejor momento, el máximo del año en ese momento para nuestro peso, fueron 18.60. Luego el peor, lo que llamaremos el piso, si veníamos desde 18.60 hasta donde caímos, hasta 26.08 pesos por dólar el 6 de abril. Ese fue nuestro piso, nuestro momento más de mayor debilidad en el peso mexicano. Llegamos entonces de 18.60 hasta 26.08, ¿vale? Tuvimos una caída porcentual de prácticamente el 30%, una depreciación del 30% en un par de meses, ¿no? Realmente es a finales, mediados, finales de febrero, a finales o principios, finales de marzo, principio de abril, prácticamente un poquito más de 2 meses, ¿vale? Entonces, caída porcentual del 29-30%, tomando como referencia esos precios. Si tomamos como referencia otros, el mercado Forex o el tipo de cambio que teníamos en ventanilla o el tipo de cambio de otro, son muy similares, pero a lo mejor encontramos una pequeña variación porcentual. Eso es normal, no hay ningún problema con ello. Aquí tomamos estos datos de los futuros del peso mexicano simplemente porque los tenemos muy a la mano. Podemos revisarlo muy rápidamente en una gráfica y tomar los datos, ¿no? Poquito más difícil a lo mejor regresarme a buscar cómo lo estaba vendiendo Banamex o Banco. Realmente no sirve de mucho, ¿no? Que están ahí, que están a la mano, que son muy claros, que son totalmente objetivos, es lo que tomamos. Ahora, de ese 6 de abril al día de hoy, tomamos datos del día de hoy de hace una hora más o menos, hemos recuperado de esa caída de 18.60 a 26.08, de ese porcentaje, de ese 30%, hemos recuperado el 60% de esa caída. Es decir, un poco más de la mitad de la caída que tuvimos, la hemos recuperado. Ahora la vamos a ver en materia gráfica, en una gráfica, para que a lo mejor les quede más claro. A lo mejor si digo caída, pero sube, puede estar por ahí un poquito desviado y no les queda tan claro. Pero ahorita que lo vamos en la gráfica, va a ser mucho más sencillo. Y el rendimiento desde el mínimo del día 6 de abril al precio de hoy nos ha dado un rendimiento del 24%. Es decir, si yo hubiera comprado pesos en ese momento, tendría un rendimiento del 24% al día de hoy, ¿vale? Entonces son las cifras que empezamos a ver del peso. Y aquí lo pueden ver en materia gráfica, a lo mejor no está súper clara porque aquí convierte el sistema y le baja un poquito la calidad de la imagen, pero bueno, en términos generales aquí está el máximo o el punto, en este caso es el punto mínimo del peso en el momento en el que el dólar estaba más barato. Esta gráfica está al revés de como ustedes la suelen ver. Ustedes suelen ver una gráfica del dólar contra el peso y esta es una gráfica del futuro del peso. Entonces, en lugar de ver que el dólar se dispara y verlo hacia arriba, en este caso lo estamos viendo al revés, ¿vale? Cuando se dispara el dólar, más bien estamos viendo que el peso se cae. Por eso está al revés, que lo estamos viendo desde la otra perspectiva. Entonces, en esta área del primer círculo amarillo, fueron el mejor momento del peso en el año, que fue a mediados finales de febrero, y a partir de ahí empezamos la caída,
¿vale? Una caída muy rápida, la más rápida de la historia en los mercados. Ni el crash del 29, ni en 1987, ni en el 2008, no habíamos tenido una caída tan voraz, tan veloz como la tuvimos en este año. Entonces fue una caída súper rápida, muy, muy rápida y muy fuerte, muy pronunciada. Cuando se detuvo, tocamos ese piso, tocamos ese punto máximo del dólar, o esa depreciación máxima del peso, el 6 de abril, que es este otro circulito, y de ahí hemos recuperado de toda esta caída, si lo vemos como una cascada, hemos recuperado más o menos el 61% de esa caída. Esa línea que está cerca de ese último círculo amarillo es una línea de un nivel que se conoce como un nivel Fibonacci, que es el 61.8% de esa caída, ¿vale? Y es un nivel que pueden ver que es una resistencia. Una resistencia significa que el precio ya le está costando trabajo como que superarla. Si fijan, una vez estuvimos cerca, volvimos a caer. Hace unas semanas estuvimos otra vez cerca, volvimos a caer y hoy nuevamente estamos cerca de ese nivel y veremos si lo podemos superar. Si lo podemos superar, las probabilidades de regresar a los niveles que teníamos a principio de año se aumenta, ¿vale? Aumenta. Es una gráfica Ángel diaria del futuro del peso mexicano, ¿vale? Entonces, cada una de esas velitas que ven, cada una de las líneas rojas y verdes corresponde a un día, una sesión en el mercado. Bien, entonces, así creo que queda un poquito más claro. Tuvimos esa caída muy rápida que tomó 2 meses y de ahí desde abril hasta noviembre, que estamos ahorita, todos esos meses nos ha tomado recuperar apenas el 60%, ¿vale? De toda esa caída que tuvimos. Entonces, esa es la situación del peso frente al dólar. Hasta ahí podríamos decir, bueno, pues el peso ha tenido una interesante recuperación. Siempre la recuperación toma más tiempo que la caída, invariablemente. O sea, si la caída tomó 2 meses, es normal que la recuperación tome 6 meses, tome un año, tome 2 años o más. Así funcionan las crisis, así funcionan los ciclos económicos, es perfectamente normal. Sería muy raro ver que se caiga 30% en 2 meses y que recupere el 100% en un solo mes o en 2 semanas o en 3. Normalmente vamos a ver que la recuperación va a tomar mucho más tiempo de lo que tomó la caída. Máxime en esta ocasión, que fue la caída más brutal y más rápida en la historia de los mercados. Entonces, bueno, se entiende que en ese sentido la recuperación tome más tiempo. Sin embargo, pues la recuperación se ve hasta este punto que estamos analizando, se ve bien en el sentido el 60% de la caída, se ve el peso solamente juzgando por la gráfica sin meternos en ningún tema político, social, económico ni nada, analizando simplemente y viendo la gráfica, pues el peso se ve bastante bien. Incluso si alcanzan a ver, y la pueden hacer ustedes también más grande si le dan en la lupa, tienen ahí una lupita donde pueden hacer más grande la gráfica, yo lo estoy haciendo en ese momento. Esa última vela, que es verde, que la tomé hace como una hora más o menos la imagen, si se fijan es muy grande y tiene como una línea delgada que le llamamos una cola, muy grande también. ¿Por qué? Ese fue esta parte mínima, esa parte de abajo de la vela, fue precisamente ayer en la noche, cuando estábamos en medio de todo el tema de la elección de Estados Unidos, que todavía seguimos por ahí con algunas situaciones, pero el peso de hecho se estaba depreciando bastante fuerte. Y después amanecimos mucho más arriba, ¿vale? Entonces recuperamos toda esa caída en el peso mexicano y ahorita estamos operando con buenas ganancias. De hecho, les doy los datos al momento para no hablar de cosas sin poner los datos. Ahorita el peso, ese mismo futuro del peso,
está arriba 1.40%, ¿no? Los mercados en general están arriba, el petróleo está arriba, el peso está arriba, los metales están abajo y en general las acciones más conocidas, sobre todo en el Nasdaq, que es el índice que tiene más peso en tecnología, está arriba más de 4,5%. Es un movimiento bastante grande para un índice. Así está la situación al momento y eso fue lo que hizo el peso mexicano en la noche de la elección en Estados Unidos. Tuvo una depreciación y después se recuperó y se ha ido recuperando y ha sido más fuerte conforme ha avanzado el día. Entonces, repito, hasta ese momento podemos decir, pues peso fuerte, ¿no? Si la pregunta que queremos contestar ahorita es peso fuerte o dólar débil, con este único punto de análisis, decimos, el peso se ve bastante fuerte, por lo menos mucho más fuerte de lo que estaba en los meses de marzo, de febrero y de marzo, ¿no? Bien. Pero obviamente no nos podemos quedar ahí. Si queremos analizar realmente si el peso está fuerte, pues lo tenemos que analizar contra otras divisas. Esta no es una tarea fácil en el peso porque realmente no hay mucho movimiento de peso contra otras divisas. Es difícil que encontremos liquidez en el peso real brasileño, en el peso, cualquier otra moneda que les guste del mundo. Una de las más utilizadas donde sí participa el peso sería el peso contra el euro, o sea, otra de las monedas principales de referencia del mundo. Entonces, revisemos los mismos datos, pero ahora viéndolo contra el euro, ¿vale? Entonces, el mejor momento en el año para el peso visto contra el euro fue el 19 de febrero. Recordemos, en el anterior fue el 18 de febrero con el dólar. El euro en ese momento costaba 20.03. El peor momento para el peso euro fue el 6 de abril, mismo día que contra el dólar, y fue de 27.88, una caída porcentual prácticamente del mismo porcentaje, y hemos recuperado el 40% de esa caída. Recuerden que contra el dólar hemos recuperado el 60%, un poquito más del 60% de la caída. Contra el euro, nada más el 40% de recuperación y un rendimiento desde mínimos del 12%, es decir, si compré el peso a 27 cuando estaba el euro más caro y yo compré pesos, tengo un rendimiento del 12%. Recordemos, contra el dólar, ese mismo rendimiento es del doble, es del 24%. Nos podríamos decir en ese sentido que se ha recuperado en términos de rendimiento porcentual el doble contra el euro, contra el dólar, que contra el euro. ¿Ok? Hagamos la comparación aquí. No se vio bien movió el slide, entonces no sé, pero déjenlo abro por acá y les doy el dato. Básicamente es esa comparación que estamos haciendo. Entonces, esa deberían ver dos columnas. En la columna del 19 de febrero teníamos el dólar en 18.60 y el euro en 20.03. Es decir, la diferencia entre el precio del dólar de 18.60 y el precio del euro de 20.03 era 1.43, ¿vale? 1.43 de diferencia. Estaban relativamente cercanos uno y otro. Uno costaba 18.60, otro costaba 20.03, la diferencia 1.43, estaban relativamente cercanos. A día de hoy tenemos al dólar en 21 y el euro en 24.50. La diferencia entre dólar y euro son 3.50. En febrero era 1.43, hoy es de 3.50. Es decir, se ha separado esa diferencia entre dólar y euro, denominado en pesos mexicanos, ha pasado a más del doble.
de 1.43 a 3.50 esa diferencia. El euro está bastante más caro que el dólar. Tomando ese punto de referencia, el peso se ha mantenido bastante débil contra el euro. De hecho, en un rango, si lo viéramos gráficamente, veríamos que contra el dólar, ya vimos esa gráfica cómo nos hemos recuperado, y contra el euro realmente pues, no es tan dramático y nos mantenemos en un rango relativamente alto, ¿no? Cerca, por ahí batallando en esa zona alta del precio. Entonces, ahí el peso realmente no se ha recuperado contra el euro. Contra el dólar sí, mucho más, pero contra el euro no tanto. Y de hecho la diferencia se ha expandido. Teníamos al dólar y al euro relativamente cercanos y ahora la tenemos con una diferencia de 3.50.